buenas tardes. Les damos la bienvenida a la charla virtual de hoy, la cual es una iniciativa del Programa de Desarrollo Gerencial de la Dirección de Extensión Universitaria. Hola, un gusto saludarles. Bienvenidos y bienvenidas a Puente Emprendedor. Esta es una iniciativa que lo que busca es fortalecer y acompañar a las personas emprendedoras en el desarrollo de sus emprendimientos. Muy buenas tardes, muy contento de tenerlos por acá, de compartir con nosotros una tarde de Puente Emprendedor y pues muy emocionados hoy dedicado al sector turismo. Entonces los dejamos en este momento con un pequeño video que nos va a introducir al tema de fondo. ¿Ha escuchado el término destinos turísticos inteligentes? Actualmente el turista utiliza con mayor frecuencia la tecnología para buscar información, seleccionar los destinos turísticos y pactar sus compras. Cada vez que accesamos a diferentes sitios en la web, dejamos rastros de información personal y esa información es de gran valor para nuestros emprendimientos, ya que nos permite conocer el perfil de nuestros clientes. Además, el gobierno genera datos importantes y los pone a disposición de la población. El reto actual es saber analizar, interpretar y utilizar esa información para crear estrategias de ventas, productos innovadores y personalizados y aplicar apps y tecnologías adecuadas para mejorar la experiencia de los viajeros en los destinos turísticos. De verdad que es un gusto que estén con nosotros. En la tarde de hoy tenemos el placer de que nos acompañe don Franklin Jiménez Hernández. Don Franklin es turistólogo con una amplia experiencia y ya ustedes van a poder comprobar de verdad lo que les estoy diciendo, todo lo que nos va a poder transmitir y todo lo que van a poder aprender de este tema. Muy buenas tardes, don Franklin. Pues muy buenas tardes, Isabel, y gracias a todos y todas por sacar un ratito y poderse conectar a esta experiencia de un tema en boga, el de los destinos turísticos inteligentes, también de un vocablo en boga como es la industria de la hospitalidad, que definitivamente comenzó a abarcar muchos más componentes de lo que antes esperábamos. Así que de manera inmediata vamos a ir a la exposición que les tenemos para la tarde de hoy sobre los destinos turísticos inteligentes. Y comentarles que, pues básicamente, este no es un vocablo nuevo. Las grandes industrias de la actividad turística ya lo vienen utilizando, los grandes destinos turísticos del mundo lo vienen trabajando y pues quienes hemos tenido la oportunidad de poder compartir la formación y las experiencias que están viviendo otras personas, pues indiscutiblemente va a ser un elemento que nos fortalezca a nosotros como destino turístico con enormes potenciales y enormes caracterizaciones para la industria. Este vocablo de destinos turísticos inteligentes también lo acompañan otros vocablos, sobre todo porque aquí es donde vienen llegando, como han sabido y han conocido, el vocablo de ciudades inteligentes o smart cities, como se le dicen, o destinos turísticos inteligentes, o turistas 3.0, o algunos otros de esos vocablos que sobre todo vienen arrastrándose en esta industria. Estos nuevos modelos, sobre todo, y más reciente, el último, el de viajes inteligentes o smart travel, como se le dicen, vienen acompañados de otros componentes de tecnología de vanguardia. Ya todos hemos escuchado de la llegada del Internet 5G, y eso indiscutiblemente va a traer un enorme avance a todo lo que trabajamos nosotros en nuestras empresas, en nuestras comunidades, en nuestros proyectos de emprendimiento. Y entonces aquí nos permeamos todos, los grandes, los medianos, los chicos, de una u otra manera. ¿Cómo? Bueno, indiscutiblemente a través de la realidad aumentada, el uso
del almacenamiento de datos gigantes, como se le llama el Big Data, que es un componente en donde cada día se generan una gran cantidad de datos. Todos los que hemos entrado a Internet, cada vez que ingresan a un sitio, les preguntan, mire, ¿acepta las cookies? Pues claro, porque la cookie es un elemento para rastrear sus datos, para saber de dónde conectó y así una gran cantidad de actividades. La realidad aumentada es otro recurso utilizado regularmente, los simuladores. Ya hoy es fácil poder entrar al Museo del Louvre o a algunos otros museos del mundo a través de simuladores de realidad aumentada, el uso de las APIs o las apps, como también les decimos, que están disponibles para todos, unas con un componente doble. No hay nada gratis. Esa que dice gratis es porque necesita información mía, porque cuando yo voy a entrar a ella me tengo que registrar e indiscutiblemente ahí me van a dejar una enorme cantidad de información. El otro es muy común verlo, el que le contesta de manera automática cuando usted manda un mensaje a través de WhatsApp, a través del Messenger, a través de algunas otras herramientas donde hay una máquina que está aprendiendo y le está respondiendo de manera directa para ir dando una atención al cliente, y que son recursos absolutamente accesibles a todos nosotros. Y otros, pues muy probablemente los que han estado a ver en algunos lugares comerciales, en aeropuertos, en algunas ciudades que le llamamos tótems o pantallas inteligentes o pantallas táctiles. A ver, la industria de comida rápida ya lo utiliza. En la mayoría de los aeropuertos del mundo usted ordena a través de una pantalla táctil y ahí mismo paga y luego va a la zona de retiro de alimentos y ya. Así de fácil funcionan estos recursos tecnológicos. Y indiscutiblemente esto solo tiene una función y se llama conectar las ciudades, o conectar de manera inteligente a las ciudades, o conectar de manera inteligente a los hoteles, a la industria. Pero veamos un ejemplo de qué sucede en la industria de la hospitalidad, en la industria del turismo en 24 horas. Solo recordarles, a ver, el turismo es el generador del 10.4% del PIB mundial. A ver, estamos hablando de muchos miles de millones de dólares. Es decir, en el mundo, en 24 horas pasa lo siguiente. Hay 22.7 millones de personas que están pasando por los aeropuertos del mundo. En 24 horas. En 24 horas hay 22.5 millones de personas visitando Expedia y visitando otras plataformas de viajeros. Hay más de 20,000 puestos de trabajo cada 24 horas. Y eso nos lo dice una infografía del World Travel and Tourism Council, que es una agencia especializada en esto. Miren, aquí está un ejemplo de lo que pasa en el turismo en 24 horas. Esto es reciente. Esta es una organización que todos pueden acceder, lo pueden buscar en internet, y todos podemos acceder a ese tipo de cosas. Aquí les comentaba, vea, Expedia, uno de los enormes buscadores de la industria de viajeros, 22.5 millones de personas, ¿sí? Es decir, hay más de 2.52 billones de dólares en ventas en centros de consumo. Y así sucesivamente podemos encontrar otra enorme cantidad de cosas. 5 billones de personas haciendo búsquedas en Google. Hay más de 15 millones de usuarios de Uber en el mundo, solo Uber, sin contar las otras plataformas. Esto es un ejemplo de lo que puede estar pasando. Son recursos absolutamente viables en donde todos nosotros podemos estar también conectados y estar actualizados. Ve TripAdvisor o TripAdvisor, como le llaman, 15.2 millones de personas visitando y dando la opinión en lugares como esos. Entonces, el mensaje, a ver, hay que estar aquí, hay que ver qué está pasando aquí para nosotros estar también ahí conectados. Ven otro ejemplo. Este es un ejemplo súper bonito porque nos puede permitir saber cómo se está conectando la gente. Hasta hace unos días la gente se conectaba desde el ordenador, desde la tableta. Todavía la gente se está conectando por el teléfono, pero ya las personas no se están conectando por el teléfono. Mire lo que hace un reloj inteligente.
Todos los que tienen un reloj inteligente son capaces de poder hacer todas estas cosas. Pueden hacer la reserva en el hotel, pueden planear su viaje, pueden traquear o pueden definir a dónde van, pueden buscar destinos, pueden buscar establecimientos locales. Por eso tenemos que estar en el radar, sea grande, pequeña, emprendedor, la que sea el modelo de negocio nuestro, tenemos que estar en el radar de todas estas personas. ¿Quiénes son los usuarios de todos estos? Una generación muy importante que el sector turismo ha venido apostando y le llamamos los millennials. Los millennials son los que son responsables de todas estas cantidad de cosas. Mire, aquí tienen otro ejemplo de lo que llamamos que la data nunca duerme. Es lo que le han llamado la data 7.0. La data es los datos, son la información que generan las personas. En el 2019, porque aquí tenemos que hablar antes y después de pandemia, que ahí es una etapa importante. Ve lo que pasaba. En el 2019, YouTube tenía más de 4.500.000 usuarios viendo un video cada minuto. ¿Sí? Uber tenía 9.772 viajeros cada minuto. Tinder, que algunos los conocen, más de 1.400.000 personas cada minuto. Google, casi 5 millones de búsquedas por minuto. Y así sucesivamente. Eso son información que también pueden verificar. Y eso es importante que vayamos trabajando en ello, que vayamos visualizando y vayamos viendo a ver qué está pasando. ¿De acuerdo? Vayamos a otro elemento importante. Los 3 pilares para sumarse a los destinos o a los viajes inteligentes. Los 3 pilares fundamentales son el recurso de la innovación tecnológica, el teléfono inteligente, las pantallas inteligentes, los teléfonos inteligentes, el reloj inteligente y una enorme cantidad de componentes. La innovación tecnológica, la accesibilidad, pero sobre todo un componente que se ha incluido en los objetivos de desarrollo turístico y que corresponde a la sostenibilidad. Cuando hablamos de innovación, indiscutiblemente estamos hablando de las competencias digitales turísticas. Todos tenemos que estar ahí. Es una mera adaptación de los recursos que tenemos hacia la tecnología. Es decir, no tenemos que inventarnos cosas nuevas. Es poner y dar accesibilidad a estas personas a ese recurso. Y lo que nosotros tenemos que llevarlo y compartirlo hasta ahí. La accesibilidad, bueno, la accesibilidad es porque tiene que estar disponible a través de Maps. Es decir, si nuestro destino turístico, si nuestro emprendimiento no está en Maps, a ver, es muy fácil hacerlo, hay muchos recursos absolutamente fáciles, no nos van a encontrar, porque el turista, cuando va pasando por ahí, la misma herramienta le pregunta. Indiscutiblemente hay herramientas que están con nosotros y quieren nuestros datos, pero bueno, también tenemos que aprovecharnos de ellos. Así que la accesibilidad es un recurso indispensable para identificarnos, para que nos localicen, para que localicen nuestros sitios que están cercanos. ¿Cómo? A través de aplicaciones, a través de herramientas que ya existen y esto para que nos puedan encontrar todos los demás. ¿Y qué tenemos que describir? Indiscutiblemente, si tenemos, recursos de avanzada. Podemos atender fácilmente o somos accesibles a personas con alguna discapacidad. Podemos ser accesibles para los seniors o los turistas adultos ya pensionados que les gusta viajar por el mundo. O podemos recibir solo ciclistas o podemos recibir otro tipo de viajeros que tienen niños o las tendencias. Es que hoy tenemos que decirle que somos amigables con las mascotas. Esas cosas, el simple hecho de que eso esté disponible a las personas ya les interesa. Y la sostenibilidad, porque indiscutiblemente tenemos que ser conscientes con nuestro entorno y preservarlo. Y esto indiscutiblemente para la industria, especialmente la industria de la hospitalidad, la industria del turismo, es un elemento que resalta. Así, por ejemplo, el Instituto Tecnológico de Hotelería o de empresas hoteleras del mundo
recomienda estos lugares, tenemos que estar mapeados por ellos. Nosotros tenemos que decir si somos o no amigables con el ambiente y qué hacemos, pero tenemos que demostrarlo. Es decir, que tenemos que usar estos recursos para mostrarnos. Ven, aquí quiero contarles algo para dónde vamos. Indiscutiblemente en el 2019 y 2020 tenemos un receso aquí. Esto es de la Organización Mundial del Turismo, un sitio en donde también tienen constante información para todos nosotros. A nosotros nos llaman la zona 5 del mundo, perdón, la zona 3 del mundo en el sector del turismo, que corresponde a las Américas. Y las Américas también forman parte de este proceso. En el 2030 van a estar viajando 1.8 billones de turistas. O sea, eso es un número nada despreciable. En el 2019 ya estaban viajando 1.5 billones de turistas. Es decir, en el 2020 se suponía que estaban viajando 1.4 billones de turistas. Es decir, esto es un detalle sumamente importante para nosotros porque aquí es donde está una gran cantidad de turistas que van a llegar para nosotros. La zona nuestra viene creciendo en el mundo en un promedio del 5% y ese es un elemento importante para la industria nuestra. A ver, estos son datos de la Organización Mundial de Turismo en proyecciones de crecimiento de la industria del turismo, pero que nosotros tenemos que estar empapados de ellos y que nosotros tenemos que estar empapados de dónde vienen estos turistas, cuánto inteligentes, hablando técnicamente en el argot de la industria, son estas personas. Todos vienen referidos y buscados y nos han estoqueado, como dicen la palabra, nos han buscado de manera suficiente a través de redes sociales, a través de los comentarios de nuestros clientes y de las recomendaciones de otras organizaciones. A ver, este es un ejemplo de cómo hacemos las cosas. ¿Cómo hacemos las cosas en la industria? ¿Cómo sabemos? Bueno, lo hacemos a través de herramientas, de bases de datos, y esas bases de datos están compuestas de dos formas. El Big Data es el almacenador de los grandes datos del mundo. Google, Amazon y todos los demás no existen por el azar. Ellos existen porque tienen datos. Las telefonías es porque tienen todos nuestros datos. Y esos datos tienen mucho valor. Y esos datos se almacenan a través de estos recursos que pueden ver aquí. Todos hemos escuchado hablar de 1 giga, de 1 tera, de 1 penta, de 1 exabyte y así una enorme cantidad de recursos. Que a ver, que aquí hay palabras o números impronunciables de cómo se almacenan estos datos. Pero el crecimiento exponencial de los datos de todos nosotros viene creciendo de manera exagerada. El 90% de estos datos en la actualidad solo se han generado en los últimos 2 años. Es decir, en el 2019 y 2020 se ha generado o se ha guardado el 90% de nuestros datos. Las grandes empresas guardan nuestros datos, venden nuestros datos, porque vendemos información hacia a otras empresas. Es decir, nadie nos llama por casualidad. Las compañías de teléfono, las compañías de seguro, las compañías de agencias de viaje, los cruceros, los hoteles del mundo nos buscan. Y nos buscan porque en la industria del turismo inteligente hay una cuestión que le llamamos los pares. Es decir, si a Franklin Jiménez le gusta leer, sol, playa y de vez en cuando turismo de aventura, es muy probable que los amigos o las personas cercanas o conocidos de Franklin Jiménez también tienen esas afinidades y eso se buscan a través de los datos, del manejo de los datos y de esas personas. Esto es una forma de conocer cómo se almacena. A ver, les contaba que la razón de existir de grandes compañías no es por el azar. A ver, Amazon tiene un recurso para el almacenamiento de datos y ellos crearon una herramienta que se le llama Dynamo. El Dynamo en Amazon es el almacenador de los datos de todas las personas en el mundo. Google
necesitaba adicionar otros recursos para guardar datos, para almacenar datos en petabytes, que es un sistema distribuido en miles de servidores. Y esos miles de servidores, ellos le han llamado el Big Table o la gran mesa. Ahí tienen sus datos. Esos datos de todos nosotros, o cada vez que nosotros nos logueamos con Gmail y que hacemos un buscador, a ver, todos esos datos están ahí y nos rastrean a todos nosotros. Facebook, han escuchado de Cassandra. Facebook necesitaba crear nodos o muros o bloques en donde guardaban una cantidad impresionante de información. Y esa herramienta ellos le llamaron Cassandra. Entonces, estos son ejemplos de recursos en donde las personas guardan enormes cantidades de datos. Ahora, pero no todos los datos están guardados y están almacenados para uno solos. Hay una enorme cantidad de datos que también se les llaman datos abiertos. Estos datos abiertos los pueden localizar en recursos como este que vienen aquí. Ahí van a encontrar ese generador. Y son generalmente datos que están abiertos al público de destinos turísticos inteligentes que han apostado a ello, que están abiertos para que también nosotros conozcamos cómo se hace, cómo se genera. Este es un recurso, por ejemplo, en donde la Comunidad Valenciana, saben que España está constituido por comunidades y bueno, por ahí anda la cosa, ¿no? Entonces, la Comunidad Valenciana también es un modelo de destino turístico inteligente y ellos a través de estándares internacionales pueden rastrear con mapas o dash, como le dicen, mapas como recursos de estos para saber de dónde vino el turista, si venía de Europa, si venía de América, si venía de Asia, si venía de Oriente, decir, y además de eso puede rastrear dentro de su misma país a qué otros destinos fueron, a qué otras comunidades visitaron, en fin. Son casos que se hacen de esa manera. ¿Qué hace el Open Data también? ¿O qué hacen esos recursos? Dentro de las mismas ciudades, aunque les parezca increíble, pueden regular el tránsito de las personas caminando. ¿Cómo? Estos destinos turísticos tienen suficientes sensores, cámaras, sensores y una cantidad de recursos en las ciudades para poder ordenar el tráfico de personas. Y si la Gran Vía estaba llena o la calle principal estaba llena, pues podemos desviar personas hacia un museo, hacia otra calle de comercio. Y así han apostado las grandes ciudades o los grandes destinos a este tipo de cosas. Otro caso de éxito que queremos compartirles es la integración de 59 sets o base de datos en Murcia. Murcia también es un recurso en donde pueden ver recursos como estos, que son abiertos. Estos datos están abiertos y ustedes los pueden valorar y los pueden comparar. Luego queremos ver un poquito más adelante en esta exposición algunos sitios en donde también podemos tomar recursos y crear recursos para nosotros. Pero el caso de Murcia es un ejemplo de un portal del mundo en donde tienen datos abiertos, pueden acceder a este lugar para que puedan valorarlo. ¿Qué es lo que pasa también en otros países? Bueno, hay mucho aporte de los gobiernos. Este es un sitio o una comunidad patrocinada por la Unión Europea. Y claro, hay miles de millones de euros metidos aquí. Usted busca lo que necesita y dentro de esa misma ciudad las personas pueden recurrir a ello. Esto lo hemos intentado también en nuestro país. Ya hay ciudades y comunidades y municipalidades que han querido apostar hacia los destinos turísticos inteligentes. Cartago es uno de ellos. Tarrazú es otro de ellos. ¿Por qué? Pues porque vieron que pueden emplear recursos en comunidades muy pequeñas, pero porque tienen un enorme potencial de otros recursos, en donde podemos integrar la comunidad, el gran empresario, el pequeño empresario, el emprendedor, en estos sitios que son compartidos para todos. Y de esa manera todos podamos permearnos o apoyarnos de manera que podamos tener beneficios de esta industria de manera, como les contaba, con los tres elementos claves de esta actividad, que es la innovación tecnológica, la accesibilidad y la sostenibilidad. Es curioso, pero todos nosotros tenemos innovación tecnológica en nuestras casas, todos. Aquí hay algunos que tienen circuito cerrado de televisión y está conectado a la web.
y desde cualquier parte del mundo enciende las luces, cierra la puerta, monitorea si alguien pasó por su casa y ese tipo de cosas. Ok, estos recursos se incorporan a estas grandes plataformas. Otro ejemplo o otro elemento es una plataforma tecnológica de un componente también que se le llama SyncTour, que es la plataforma tecnológica de turismo por excelencia en el mundo. Es una ONG, es una organización que trata diariamente innovación en materia turística. Por eso aquí también es importante que conozcan de los ejemplos, porque nosotros sí o sí, tarde o temprano, vamos a llegar aquí. Y yo se los cuento hoy, probablemente yo no esté, pero muy probablemente, a ver, llegando el 5G, todos nos vamos a disparar hacia una cantidad de recursos y tenemos que entrar en ellos. Los que nos vamos a quedar atrás somos los que no vamos a apostar, los que no vamos a estar, como les digo yo, en el radar. El que no está en el radar está perdido. Eso es el problema. Entonces, esta es una plataforma de tecnología. Aquí está el acceso. Se dedica principalmente a procesar temas relacionados con la innovación turística, se dedica a observar soluciones tecnológicas para incrementar dos componentes fundamentales, la productividad y la competitividad. A ver, para incrementar que seamos productivos, es decir, nuestro destino puede tener al lado un importante cerro donde hay un mirador, puede tener al lado una catarata, puede tener al lado un río limpio, puede tener al lado pastizales. Hay una enorme cantidad de personas que les interesa eso, pero no lo sabíamos, pero no, tampoco lo exponemos porque no estamos además siendo productivos. Y además de eso, si no somos competitivos, es decir, si no estamos aquí, si no ofrecemos alternativas hacia esos viajeros, pues indiscutiblemente vamos a estar también perdidos fuera de radar. Otro elemento que se dedica a esta organización es a transformar las ofertas de destinos turísticos. ¿Por qué? Porque hacen recomendaciones. Y esto está conectado en todos los usuarios del ámbito en todo el mundo. Es decir, ellos es para trabajar en pro de la industria del turismo en todo el mundo. Ahora bien, hemos hablado de esta palabrita. Aquí es donde están la cantidad de datos impresionantes. Cuando yo le digo del Big Data o del almacenamiento impresionante de datos, es que, a ver, no estamos hablando de 100, ni de 1 millón, ni de 5 millones, ni de 20 millones. Nosotros somos un país de 5, 6, 7 millones de personas. En promedio, no superamos los 9 millones ya con turistas y otras personas viviendo al lado nuestro y muy probablemente es suficiente algunos recursos no tan grandes para hacer el procesamiento de datos. Cuando hablamos de Big Data, el Big Data maneja cantidades impresionantes de datos de las personas. Imagínense los datos que puede tener Google de 7,000 millones de personas alrededor del mundo. O sea, sí o sí los tiene, se lo puedo asegurar. Entonces, el Big Data se dedica principalmente a esto. Está diseñado para superar las capacidades de búsqueda, de la captura, del almacenamiento, de la gestión, del análisis y la transformación de los datos, de la visualización y la protección legal de esas herramientas informáticas. Es decir, por eso también, tiene un grado de responsabilidad importante. ¿Por qué? Porque ahí está el almacenamiento de información muy sensible. ¿A qué se dedica el Big Data? A manejar una característica que tiene volumen exagerado de datos de personas, de lugares, de destinos, de recursos, de redes sociales, de movilidad, de redes inalámbricas, de cámaras inalámbricas. Es probable que algunos de nosotros en los noticieros de la mañana pueden ver cámaras en tiempo real de cualquier parte del mundo. Es decir, pueden ver los Champs-Élysées en vivo a las 7 de la mañana cuando son las 4 de la tarde en París. Es un recurso absolutamente gratis de Open Data abierto para el mundo. Pero también en otras partes del mundo han visto el nacimiento de algunos quetzales en la zona de Monteverde.
que son personas que están dando seguimiento a esos recursos y ahí se almacenan esos datos. Esta organización, para que también la busquen, le puedan pedir datos, Segitur es una organización del Estado en España que se dedica principalmente a promocionar los destinos turísticos inteligentes y a potenciar los destinos turísticos inteligentes, no solo de España, del resto del mundo. Aquí hay iniciativas para trabajar con Segitur sobre el desarrollo de esos destinos. Otra característica del Big Data es el manejo o la velocidad de los datos, de cómo se mueven. La velocidad de los datos son fundamentales. Es decir, pueden haber muchos datos, pero si los datos no se mueven de manera rápida, estamos mal. La velocidad es una característica que tiene el Big Data, porque se mueve en billones de datos en velocidades exageradísimas. Todo ello en donde las personas pueden buscar y tomar decisiones en tiempo real. Y eso es lo que buscamos. ¿Cómo? La velocidad se mueve a través de recursos como la sensorización. Las grandes ciudades y nosotros también tenemos sensores en las ciudades para el clima, para el transporte, para, qué sé yo, definir relacionados con cosas de condiciones volcánicas, en fin, nosotros tenemos una cantidad de sensores que ni cuenta nos damos. Si esos sensores y el resto de los recursos los incluimos, pues vamos a hacer indiscutiblemente un destino también que cuente con esos recursos. Hoy en día, una enorme cantidad de vehículos al lado de nosotros son absolutamente inteligentes. En este país también. Bueno, pero que nos faltan recursos para que estén conectados, de acuerdo, pero la velocidad con la que se mueven esos datos para poderlos analizar es fundamental. ¿Quién hace esto? También lo hacen los gobiernos locales, la gobernanza, como le decimos. Otra característica es la variedad de datos. ¿De dónde vienen los datos? Chicos y chicas, de todos los medios, de los audios, de los videos, de las imágenes, de los textos, de recursos que le llamamos ficheros o almacenadores de datos, de bases de datos de la web, de redes sociales, de la sensorización, del sistema de alumbrado público, del sistema de cámaras de circuito cerrado, del sistema de cámaras de la ciudad en forma abierta. Yo le cuento algunos ejemplos. Algunas ciudades en este país, como la ciudad de Heredia, por ejemplo, tiene un circuito de cerrado de televisión para el centro de la ciudad, pero también colocaron un parlantito ahí o un megáfono, porque si el chico estaba orinando a la orilla de la pared, hay alguien allá monitoreando a través del circuito cerrado y por el parlante le gritaba, chicos, no se orine ahí. Sí, eso no se hace ahí en ese lugar. Estos son recursos de la variedad de la información y de cómo se mueve. A ver, solo en el 2014 habían 420 billones de datos variables a través solamente de recursos inalámbricos. Habían más de 400 millones de tweets que se movían y todos esos datos los jala alguien, los trae alguien a sus medios. Habían más de 30 billones de piezas en contenido por mes en Facebook. Esto lo pueden encontrar también ahí en Segitur. Otra de las características que sí o sí tiene el almacenamiento de datos en gran cantidad es la veracidad. Los datos tienen que ser absolutamente reales. Eso es fundamental. Entonces, cuando yo subo información de mi negocio, tienen que ser reales. Usted tiene que estar visible a través de un Maps, pero sus datos tienen que ser reales. Usted no puede engañar al usuario o a quien anda buscando. Y un dato muy importante, aquí es donde está el más importante del Big Data, es que esto vale plata. ¿Sí? A ver, las grandes compañías como Telefónica en el mundo manejan una enorme cantidad de datos y esos datos los vendemos o esos datos se le venden a alguien. Si nosotros queremos hacer un estudio de mercado de un tema muy específico, podemos comprar datos. Son datos cerrados, no son con nombre, apellido, número de cédula, teléfono, correo electrónico y esos detalles así tan abiertos, no. Pero son datos muy cerrados, pero sí valen dinero y alguien los tiene. Y tienen un valor, sobre todo por el tratamiento y el análisis.
porque yo le puedo pedir a empresas como estas que me den datos o le compro una base de datos porque yo quiero hacer un estudio para saber cuántas personas con alguna capacidad no motora visita Costa Rica entre marzo y abril. Ya, con eso es suficiente para yo poder dirigir mis campañas hacia recursos como estos. Bueno, otro componente fundamental que todos lo hemos visto, es probable que aquí algunos hayamos visto Netflix, muy probable. Y es muy probable que cuando yo esté en la casa de un amigo y encienda Netflix, se ve muy diferente al mío. Claro, porque Netflix también tiene recursos inteligentes capaces de personalizar los datos de las personas. Y puede que el mismo Breaking Bad, por ejemplo, de una persona le sale con una imagen y un color y al otro le sale de otra forma. O no sé, Hércules le sale en una característica, en una pantalla más grande y a mí me sale diferente. Pues bien, esto se hace a través de otros recursos que también cuentan. Y estos recursos que también cuentan es lo que le llamamos las máquinas inteligentes. Son capaces las máquinas de poder aprender. Quienes han leído un poquitito del tema saben que en el mundo han tenido que desconectar algunos equipos porque sobrepasaron la capacidad de entendimiento de lo que el programador quería, de lo que esa persona creó, quería. Y así ha sucedido. Ya sabemos que tenemos hoteles absolutamente inteligentes en el mundo. Una sola persona humana no existe. Todos los demás son chatbots, son robots, son bartender robots, son saloneras robots, son mucamas robots. Las luces se encienden solas, se aclimata sola, las ventanas se abren, cierran solas. Es decir, esto lo hace justamente estas máquinas inteligentes, que es lo que le llamamos el Machine Learning. El Machine Learning son máquinas capaces o herramientas capaces de aprender por sí mismas, como supervisados o no supervisados, o simplemente reforzados. Estos son recursos en donde también se viene trabajando. Hay equipos de estos, como los que usa Messenger, por ejemplo, que ellos no son supervisados. Son capaces de contestar de acuerdo a los algoritmos, como se le dicen, o a las palabras claves que escribamos, ¿sí? ¿A qué horas abren? Ya la máquina sabe que tiene que contestar. ¿Quién me puede ayudar? Ya la máquina sabe quién le puede contestar o qué le puede contestar, sea que lo habló, sea que lo escribió. Y hay unas supervisadas, hay unas reforzadas, sobre todo para buscar valores de los gemelos, de los que son muy parecidos. A través de estados o edad, de estado civil, género, ingresos, cantidad de hijos, educación. Es decir, ellos son capaces de pensar de esta forma. Estos datos son capturados a través de herramientas y de redes conectadas a través de infraestructuras y manejo de datos. Y el procesamiento de esos datos se usan otros recursos. Aquí no los vamos a discutir. Ahí les dejo algunas palabritas para que las busquen, pero que son recursos tecnológicos que se utilizan para ellos. Y además, los datos sí o sí tienen que ser analizados. Entonces, estos son medios o recursos en donde también podemos ver que la tecnología está pensada para eso en la industria nuestra. Hoy es un reto que tenemos, vamos para eso y tenemos que prepararnos. Si no nos preparamos, si no entramos al tema de los destinos inteligentes, que es un vocablo que se utilizó, pues nos vamos a quedar un poquito atrás. En resumen, ¿qué podemos decir que es el Open Data? Básicamente el Open Data tiene la función de ofrecer a la sociedad la gestión y la administración pública, sobre todo en formatos fáciles de manipular. Es decir, aquí es donde están los datos que todos nosotros podemos hacer uso de ellos. Hay recursos disponibles para todas las personas. ¿Okay? Vamos a ver algunos casos también de éxito. Ve este ejemplo de Hoteles Meliá. Todos han escuchado Hoteles Meliá. Aquí aparece el Instituto de Tecnología Hotelera. Este es un estudio del Instituto de Tecnología Hotelera. Mire lo que pasaba con estos clientes en un día en el hotel. ¿Ok? ¿Cuántos iban al casino? ¿Cuántos iban al bar? ¿Cuántos se quedaban en la habitación?
Ese es un meliá de los todo incluido y así sucesivamente. ¿Cuántos se quedaban en la piscina? Y vean las horas, ¿sí? ¿Ok? ¿Cuántos se iban a la playa? ¿Cuántos estaban en el buffet? Chicos y chicas, esto es justamente para tomar decisiones. Si yo, administrador de un negocio, tengo un recurso como este y veo que el grueso de mis personas están entre los restaurantes y el buffet, ¿qué tengo que hacer? Reforzar esas zonas, ofrecerle mejores servicios, pero también tengo que tomar decisiones para distribuir este tránsito de las personas. Decir, a ver, ¿qué está pasando? Que muy poquititos van al gimnasio en esos días. ¿O qué está pasando? Que muy poquititos se quedan en las habitaciones. Pero hay otros recursos que no estoy vendiendo, como el casino. Entonces, esto está pensado para tomar decisiones y hay recursos gratuitos para poder hacer este tipo de análisis de uno de nuestros clientes. Este fue un proyecto piloto que desarrolló Hoteles Meliá con el Instituto de Tecnología Hotelera, básicamente a través de algunas soluciones de algunas compañías, y estaba dedicado principalmente para preguntarle a estos clientes cuáles eran las rutinas que ellos hacían. Que si habían elementos significativos en la hora del día o la duración de su estancia, y cuál era el objetivo de su estancia, si era de familia, si era de luna de miel, si eran servicios especiales. Yo lo dejé así porque así estaba la pregunta completa, o si era el MIS. El MIS es los reuniones y congresos. La mayoría de los hoteles, saben ustedes y todos sabemos, tienen un departamento que se dedica a congresos y reuniones, y por ahí está. Este es un ejemplo de cómo se toman decisiones basado en ese recurso. Otro de los ejemplos es un modelo también que lo pueden verificar, es el de Open Data en la Cataluña, en donde básicamente hay un parque científico tecnológico de ocio que básicamente se dedicó a desarrollar tecnología para mejorar la competitividad turística en la región o en la provincia de Tarragona. Y ellos han creado plataformas de datos abiertos para que los miembros de la comunidad tengan acceso a todos los recursos de todas esas personas que visitan esa comunidad. Tenemos que organizarnos y tenemos que ir hacia eso. Es decir, si yo tengo un medio emprendedor, pero en mi comunidad tengo recursos disponibles, abiertos para todos, simple y sencillamente puedo tomar mejores decisiones en función de lo que también estoy trabajando. Aquí les dejo el enlace para que también lo puedan verificar y no tengamos que ir hasta cada uno de ellos. Dentro de esos componentes, también hay otra plataforma se llama Plataforma Abierta de Conocimiento en Turismo, y tiene datos de más de 10 años de ocupación hotelera, de demanda turística, de precios de establecimientos. Cuando todos participamos de esto, no somos egoístas. Yo presento lo que vale un hotel mío, pero también es mi responsabilidad monitorear cuánto está costando mi hotel y mi habitación o mi estadía. Aquí no nos escondemos nada, y hay más de 1.500 tablas y gráficos disponibles para cualquier interesado en conocer cómo funciona esto. Estos son ejemplos de cuando una comunidad se convierte en inteligente. Cuando una comunidad toma la decisión de convertirse en un destino turístico inteligente o un destino inteligente, es porque todos vamos a compartir datos y vamos a dejar la sensorización y todos los otros recursos que generan esos datos accesibles para todos los demás. Aquí tienen un ejemplo de cómo funciona esto, de cómo se maneja, de cómo se ve en algunos paneles. Esto lo pueden verificar en ese Parque Científico Tecnológico de la Cataluña, en donde pues básicamente tienen puntuaciones de usuarios para las zonas de hoteles, para las zonas de visitas de otros lugares, cuántos venían en familia, cuántos eran solos, cuántos venían en grupos y así sucesivamente. Entonces, estos datos se mueven de esa manera con cuadros de mando, como se le llaman, sobre la reputación de lo que opinaron las personas de esos destinos turísticos. ¿Por qué? Porque eso nos interesa. Es decir, si mi negocio está en función de personas que son familias, pues yo tengo que ver qué es lo que le gusta a estas personas para yo tomar decisiones. Y así hay algunos otros cuadros de mando o paneles en donde las personas pueden verificar qué les gusta. Estos son datos abiertos para que nosotros los verifiquemos y veamos cómo funcionan.
pero que nosotros tarde o temprano vamos hacia estas zonas. Y luego tienen otros paneles en donde pueden verificar las temporadas en donde las personas están usando esos recursos. Otros recursos son estos. Quienes han montado un avión, montones de los que están aquí, probablemente solo yo no, saben que todos los recursos tienen eso. Esto no es más que un tótem para vender. Antes pasaba, le decían a azafata, el sobrevuelo con una revista diciendo que quería que le comprara. Ahora no. Ahora tiene un tótem o una pantallita en donde usted hace compras libre de impuestos desde el avión y es un medio de recursos para primera clase, para clase ejecutiva, para clase turista, para todas las demás. Ese es uno de esos recursos en donde las personas se comunican, donde las personas compran, en donde las personas también dejan datos. Aquí dejamos una huella, le llaman la huella digital. En todo lo que hemos venido hablando, hay esa palabra implícita, se llama huella digital. Todos nosotros tenemos huella digital. Casi estoy seguro que todos nosotros aquí tienen internet o tienen un teléfono inteligente. Porque en Costa Rica tenemos más teléfonos inteligentes que habitantes. Entonces, sí o sí, es algo que todos estamos haciendo. Y si no, hagan un día el ejercicio. Entren al Maps de su teléfono y pongan el historial de sus viajes. Ops, esos son noticias que no le puedo dar. Pongan el historial de sus viajes y van a ver todos los lugares que estuvo visitando en el último mes, en el último semestre, en el último año o en los últimos años o desde que empezó a utilizar un usuario en Gmail o un usuario en Google. Esos son recursos que tenemos disponibles para todos nosotros. Este es otro ejemplo de cómo se hace conectividad a través también de otros medios. Estas son plataformas especialmente para conectar estudiantes y profesionales de la industria y se utilizan estos recursos también, es de tecnología, de destinos turísticos inteligentes. Estos recursos también sirven para dar otros tipos de mensajes. Hay organizaciones como la Fundación ANAR que se dedica al cuidado y a la protección del abuso, especialmente en los niños, y en las grandes ciudades colocan, esto es un tótem. Aquí hubo un momento en que teníamos unas cosas parecidas que le llamábamos MUPIs o MUNIs o una cosa así parecida, pero estos son recursos que ustedes pueden ver en grandes ciudades. Por lo que tiene allá atrás, parece que es como en una ciudad en España, de una marca muy popular como esa que está por ahí, pero bueno, que es una forma de llevarle mensaje a las personas, pero eso son pantallas interactivas. Donde las personas vienen y además de eso son centros de recuperación de fondos y las personas vienen a través de códigos QR o a través de un datáfono, pueden hacer aportes en ciudad de las personas para proteger, en este caso es una fundación. Luego en el negocio nuestro, a ver, ya el negocio nuestro de bares y restaurantes requieren de todos estos recursos, ¿sí? Este es un logbar en donde usted alista y pide todos sus cócteles de forma interactiva con patrones de creación y preparación de bebidas hechos por usted y que hay máquinas que se dedican a hacer las mezclas para que usted consuma la bebida o el bartender define. ¿De acuerdo? Luego hay otros recursos como estos, como ustedes también los conocen, por ahí conocen de algunos recursos donde les preguntamos si son capaces de hacernos, es decir, la identificación de voz para que automáticamente ellos nos den avisos en casa, en el carro, en la calle, en la ciudad, en los datos. A ver, ya no hay miedo de que una persona del oriente esté en Costa Rica porque hay suficientes, ¿cómo se llama? Traductores en tiempo real de recursos tecnológicos para nosotros. Así que ni nosotros para que vayamos a otros lugares. Hay hoteles que también se dedican a hacer esto. Es una industria de hoteles y restaurantes que en el hotel, para los millennials, que son viajeros y que tienen afinidad, en este caso, por el yoga, pueden tener conectividad y les tienen estas maps para que
puedan hacer los ejercicios, estén conectados en tiempo real y estén trabajando. Esto ya lo conocen. Esto es huella digital. Todo lo que estoy hablando de huella digital. Este es un recurso que se utiliza hoy en día. Ya la mayoría de los grandes hoteles del mundo no tienen una llave para la puerta, sino que tienen un sensor con un cerrojo común y corriente como el que nosotros conocemos y que lo abre desde su teléfono. Y así abre y cierra puertas. Pero cuando yo me logueo, dejé una huella y entonces me conocen y y ahora saben por qué el Meliá tenía claro cuánto tiempo estaba un cliente dentro de la habitación. Porque primero lo estaban sensorizando y segundo sabía cuándo cerró y abrió la puerta y así sucesivamente una enorme cantidad de datos. En las tiendas, las grandes tiendas del mundo trabajan de esta manera. Es decir, son tótems, son pantallas gigantes en donde las personas no tienen un panel para venir a probar y medirse y así sucesivamente. A ver, tienen espejos en donde usted define qué quiere ponerse y cómo se lo mide y ve cómo le queda la pieza. Estos son recursos que también se usan hoy en día, que es lo que está pasando en el mundo. Esto es lo que también hacen los Hilton. Los Hilton rastrean nuestros huéspedes a través de medios interactivos o medios de canales de su propia compañía. Entonces, un cliente puede decir a través de YouTube, de un canal de YouTube, por dónde va, qué fue, qué ciudades vino y así sucesivamente. Estos son recursos que se utilizan en la industria. Y bueno, Intel, ya lo saben, ha incluido también reconocimiento facial, control de voz. Ya vieron los teléfonos de hoy en día, que todos pueden hacerlo a través de otros recursos, pero estos son recursos que venían y que ya están disponibles para todos nosotros. Este ve qué fácil es. Este es un ejemplo de qué hace un código QR. ¿Okay? Pero hay un poco de componentes de creatividad. En Río de Janeiro hay un código QR para darle información turística de esa región. Y es un recurso que nosotros podemos tener absolutamente viable. Es decir, generar un código QR es absolutamente gratis. Está accesible a todos nosotros. Lo que necesita es que sea creativo. Y ese código QR usted lo puede utilizar para identificar árboles, para identificar un sendero, para colocar información de la región, de la zona, de su negocio, en fin, evidentemente del menú, ya saben. Y bueno, esta es la forma de cómo interactuamos. La forma de cómo interactuamos se hace a través de muchos medios que dejamos las huellas. Formas de interactuar es a través de los medios, ¿cómo se llaman? De reconocimiento de voz, como la Cortana, por ejemplo, de las técnicas de sensorización y huellas dactilares, de las cámaras de sensorización en 3D, de los relojes inteligentes, de los otros equipos como los smartphones, de los lentes que sacó Google, capaces de identificar y cambiar con el clima e irme diciendo información ahí mismo en el lente sin que yo tenga que hacer un reloj u otros recursos. Pero esta es la forma de cómo interactuamos. Estos son recursos influenciados por las redes sociales para poder comunicarnos. Y ya de lado están les llamamos los VR, los lentes de transformación o de simulación, que también estuvieron muy de moda, ya se han ido dejando, muy utilizados en la industria de la hotelería para enseñar cómo funcionaba un hotel y así sucesivamente. Voy a ver si tenemos alguna consultita antes de hacer unos comentarios adicionales sobre el tema. Bueno, don Franklin, realmente muy agradecidos por este espacio también, ¿verdad? Y destacamos la importancia, ¿verdad?, de lo que es ya lo que es la tecnología, cómo la tecnología está impactando directamente el turismo, y lo vemos claramente, ¿verdad?, en la exposición que usted nos presenta el día de hoy. Y entonces, parte de lo que hemos recopilado en esta tarde, algunas preguntas de los participantes se las quiero compartir. Dice la primera, dice, ¿cómo verá reflejado en nuestro negocio el saber aplicar estos datos que usted nos comenta?
un ejemplo, un aumento en la clientela. No sé si le hago todas las preguntas, don Franklin, o vamos respondiendo una por una. Como usted prefiera. Si le parece, vamos a ir como puntualizándolo más bien, como una por una para darle, para humanizar la pregunta y la persona también se sienta... Perfecto. Ok, a ver, hay varios recursos para aumentar mi clientela, ¿ok? Muchos de esos recursos o muchos de esos medios para aumentar mi clientela están en función de saber acertar y ser visible a los demás. Para ser visible hoy, sí o sí, tenemos que tener claridad de que todos nuestros clientes son digitales, ¿verdad? Todos. Entonces, tenemos que estar visibles para ellos. ¿Cómo? A través de recursos gratuitos. El uso de las redes sociales. Las redes sociales tienen su componente fundamental, tienen sus componentes donde utilizamos influencers y otros medios. Pero nosotros tenemos que estar ahí colocando a diario información fresca, colocando a diario o semanalmente con una programación algunos de esos recursos, colocando nuestros diferenciadores. Sí o sí, lo primero que tenemos que hacer es saber qué es lo que me hace diferente a los demás. Es decir, si yo vendo casado y el vecino vende casado, ¿qué es lo que me hace diferente? ¿Sí? Es decir, es el precio, es la calidad, es el carisma, es la atención, es la ambientación, es el atardecer. Es decir, ese diferenciador es lo que hay que dar a conocer. ¿Cómo? A través de todos los medios, ¿sí? Todos los medios es que sí o sí tenemos que usar recursos tecnológicos para eso. Cuando utilice un código QR para su menú, tiene que buscar también el medio para que usted recabe información. Usted necesita analizar datos de sus clientes para entonces saber hacia dónde tiene que dirigir ese negocio. Y indiscutiblemente tiene que utilizar los otros recursos gratuitos que hay. Y los otros recursos gratuitos hay muchos del Estado, de las universidades, de las organizaciones públicas privadas que hay que se dedican a esto. Y en fin, tenemos que tener presencia. Perfecto, don Franklin. Creo que también esto da respuesta a la siguiente pregunta que nos planteaban, ¿verdad?, nuestros participantes, que dice, ¿cómo podemos generar datos como destino turístico? No sé si gusta poder ampliar esta pregunta, porque igual lo retomamos anteriormente, pero sí nos gustaría tal vez nos pueda ampliar esa respuesta, ¿verdad? Los datos se generan, mientras tanto, mientras llegan otros recursos más poderosos para generar datos que sean compartidos del Open, los que son abiertos. Mientras tanto, nosotros tenemos que comenzar a generar nuestros propios datos. Hay un recurso que se llama la postventa, ¿ok? Hay que invitar a mi cliente a que le dé me gusta a mi página. A ver, el me gusta no me va a generar venta, pero me va a generar presencia. Entonces, eso también es importante. ¿Cómo generamos datos? Generamos datos a través de la opinión de los clientes, porque la opinión de los clientes luego las compartimos y generamos cuadritos, aunque sea de Excel, en donde digan al 50% de nuestros clientes les encanta el casado que hacemos, o el 50% de nuestros clientes les gusta el café chorreado en la mesa caliente que les damos. ¿Okay? Entonces, esos datos se generan a través de esa forma. Hay otros recursos, los que estamos aquí y tienen página web, por ejemplo, pues indiscutiblemente tiene que meterse un poquitito a la analítica, que es gratis, y podemos buscar quién nos apoye con casos de esos. Es decir, tenemos que rastrear quién nos visita, quién nos buscó, por qué nos buscó. Entonces, hay muchos datos. Los datos salen de muchos lugares y luego tenemos que tener presencia en otros recursos gratuitos, Maps, por ejemplo. Waze se paga un poquito. Los ads de Facebook y de Instagram y de los otros recursos. Hay algunos que se pagan un poquito, otros que no se pagan, pero podemos segmentar qué es lo que más nos interesa. Cuando usted segmente, se diferencie, comienza a generar datos. Y esos datos son los que le van a ir generando esos dividendos. Porque un cliente satisfecho ahora con redes sociales, a ver, la cosa cambió y él va a generar más información. Pero yo tengo que asegurarme que las personas que me visiten no queden invisibilizadas.
Yo tengo que reconocerlos, tengo que saber quién es. Mínimo, necesito que esté en mis redes. Ideal si yo tuviese acceso a ellos a través del WhatsApp empresarial, porque entonces yo le puedo colocar información y porque yo sé que él la va a compartir con sus amigos. Es que ahí es donde está el asunto. Perfecto, don Franklin. Otra pregunta que nos hacen, dice acá, ¿cuál considera usted que es la importancia de aplicar las nuevas tecnologías al sector turismo, centrándose más que todo en la promoción del turismo como tal a través de estas tecnologías? Sí. Los grandes destinos apostaron de esa forma, señalando que ellos son destinos turísticos inteligentes y metieron muchísimo dinero a través de ello. Indiscutiblemente, nosotros no debemos perder el norte de lo que marca nuestro ente rector y tenemos que acompañarnos de él, decir, nosotros no podemos ir en ese divorcio. El ente rector, el Instituto Costarricense de Turismo, nos vende como destino turístico sostenible, amigable, ¿ok? Verde, de grandes cantidad de recursos en turismo de aventura, de turismo médico. Entonces nosotros tenemos que ir por esa vía, pero también tenemos que tener presencia en las plataformas que ellos tienen y en los recursos que ellos ofrecen. Entonces, indiscutiblemente, sí o sí, nosotros vamos por la misma línea, pero no podemos ir divorciados. Pero sí, un elemento que hace diferenciar a los demás es que los que todavía no son tan tecnológicos cuando llega mi negocio, yo debo tener la paciencia, la tolerancia para poderle enseñar. Pero también los que son muy tecnológicos se lo va a agradecer. Porque si el cliente llega y no le dejaron el menú, pero vio que ahí tiene el QR, lo hace solo, sin que nadie le avise. ¿Sí? Y entonces, eso es el diferenciador. Y sí tenemos que ir socializando la tecnología, porque en nuestro entorno no todos todavía, nos falta un poquito más, pero hay que ir de la mano de lo que hacen los entes rectores y sí tenemos que ir avanzando nosotros, paso a paso. Ya vimos que hay un Open que es abierta, que son datos abiertos y que en nuestro país hay información de esa para datos abiertos. Están las municipalidades, están las organizaciones gremiales, está el ICT, en fin, hay gente que tiene información ya importante de datos y nosotros tenemos que ir sobre ello y nosotros comenzar a crear nuestros propios datos. Indiscutiblemente, esos datos vienen a través de redes sociales y algunos otros recursos como los teléfonos inteligentes y el almacenamiento de datos de nuestros clientes. ¿Cómo almacenamos datos de nuestros clientes? Una encuestita pequeñita de satisfacción. Hazle 2 preguntas. ¿Sí? Y ya usted tiene un dato de una persona. Perfecto, don Franklin, muchísimas gracias. Centrándonos en esto último que usted hablaba del Big Data, aprovecho para hacerle unas preguntas o una pregunta acerca de este tema que nos hace uno de los participantes presentes, que dice, ¿se puede decir que el Big Data y el Open Data tienen en común el hecho de que con ellos podemos obtener datos que nos van a guiar en nuestros negocios para aplicarlos en mira del uso de las TICs? Nos consulta uno de los estudiantes presentes. Buenísimo, eso me encantó. Eso está buenísimo. Efectivamente, es así. El Big Data es el almacenamiento gigantesco de datos, que hay algunos que la tienen acaparada. Y ahí ya sabe quiénes son. Ahí está Amazon, está Google, está todos ellos, ¿verdad? Y luego hay otros que todavía en nuestro entorno nos falta desarrollar, que es donde están los datos accesibles para todos los demás, para que podamos tomar decisiones. Me gustó muchísimo un vocablo que yo no había querido meter, que es el uso de los recursos de las TICs. Pero bueno, todavía sobre las TICs hay otro que es mucho más importante, que está en función de los recursos tecnológicos para todos. Es decir, todos los otros componentes que no necesariamente se le llaman TICs, pero sí que son recursos tecnológicos accesibles para todos los demás. Perfecto, don Franklin, muchísimas gracias. Y cerramos con 2 comentarios, ¿verdad? Que nos dejan también los participantes, que sí se los quiero leer en este momento.
Nos dice el caballero don Randall Villegas que qué interesante la charla, le agradecemos por el comentario de antemano. Dice que en el cuanto del Big Data, nos menciona, ¿verdad, don Rafa? Que se divide en dos algoritmos, uno automático y otro de profundidad. Y es importante enseñar a las personas a usar el Big Data aparte. Y seguidamente también nos comentan que la información que nos brinda el Big Data es abundante. Y para mantener esa abundancia debemos implementar los enfoques de las organizaciones exponencialmente en el sector turismo. Si no, no seremos capaces de administrar toda esta abundancia de información. Y nos menciona un ejemplo que también usted lo mencionaba hace un ratito, ¿verdad? Dentro de la charla, que un ejemplo a seguir, dice don Rafa, es el turismo aplicado por medio de Airbnb, perdón. Entonces, nos menciona como este ejemplo, ¿verdad? Como para cerrar este tema del Big Data, que realmente, pues, con el turismo está estrechamente relacionado y pues usted nos ha venido ampliando, ¿verdad?, durante esta charla. Sí, buenísimo los dos comentarios, me encantó. No queríamos entrar a palabras y a términos tan complicados porque no es la idea. Aquí lo importante es hoy mencionar y hacer conciencia. Me encanta que hay gente que está reempapada, que sabe por dónde vamos y que está apostando a esto. Indiscutiblemente hay una enorme cantidad de ejemplos de quien hace muy buen manejo del Big Data. Airbnb es uno de ellos, ¿sí? Cabify es otro de ellos. Uber es uno de ellos. Glovo es otro de ellos. Los delivery con la pandemia, las plataformas de alimentación o de traslado de alimentos y comidas y mensajes y todo lo demás, son los que más se expusieron y sacaron provecho de esto. Es decir, son de quienes, en definitiva, se animaron a hacer más. Hay vallas en el mundo que uno dice, mira, ¿qué hace una empresa como esta apostando en ese lugar? A ver, cuando ¿cómo se llama? Uber se dio cuenta que habían otras plataformas que también estaban llevando comida a sus casas, dijo, bueno, ahí pues nosotros tenemos que tener presencia. Y dijo, vamos con un Uber Eats. ¿Por qué? Porque tiene todos los recursos, tenía el Big Data, tiene la base de datos de todas sus personas. Y entonces le digo, le voy a descontar $2 o $5 y se afilia con nosotros y el primer viaje le sale gratis, por decirle algo. Pero bueno, ahí estábamos trayendo información. Airbnb, Softcash, así hay una enorme cantidad de empresas dedicadas a eso. Los que están en la industria, por ejemplo, de restaurantes, tienen sus propias plataformas, incluso en tiempo real. Los que están en la industria de la hotelería también tienen otros. Hay empresas destinadas que le llaman banco de camas, en donde hacen distribución de camas de acuerdo con algunos recursos también de este tipo. Así que yo encantado, me parece buenísimo que hay chicos y chicas ahí metidísimos en el tema y que lo que les invitamos es a que aquí hay que profundizar el tema. Vamos para ello, no hemos arrancado y sí o sí vamos a llegar a tener que convertirnos en un destino inteligente porque el mundo y la industria de la actividad de la que dependemos en este país va para ello. Gracias, don Franklin. Creo que esta primera parte ha quedado muy clarita, ¿verdad? Nos ha adentrado en este mundo de los destinos turísticos inteligentes, pero como bien usted ahora lo puso en pantalla, existe un reto, ¿verdad? Para todos los emprendedores y emprendedoras del sector turismo, y esa es la segunda parte a la que vamos en este momento, así que le cedo la palabra, por favor, don Franklin. Sí, ahora vamos a aprovechar el momento. Yo espero que no estén muy cansados. Si alguien tiene que levantarse un segundito, pues ve y se trae un cafecito y si puede comparte, todo bien. Un café digital. A ver, vamos a ver. Ahora queremos conversar un poquitito de lo que nos toca y ya hay algunos que estuvieron conversando eso. A ver, esta parte que viene es el reto. A ver, ¿qué nos falta entonces? A ver, ¿dónde estamos nosotros? ¿Qué tenemos? ¿Qué nos falta? ¿Para dónde vamos?
Aquí está el vivo ejemplo, ¿verdad? Entonces, pues básicamente lo que nos permite en este momento, básicamente obtener datos de nuestro negocio de cara al análisis y tomar decisiones y desarrollar productos a través de nuevas formas de promocionarnos y de nuevas formas sobre todo de posicionar nuestra marca. Dice Howard Destin que los conceptos y los métodos para mejorar las decisiones de un negocio es a través del soporte basado en los hechos. Es decir, sí o sí tenemos que demostrar con hechos lo que somos. Aquí hay una seguidilla que es muy importante. La información es fundamental. La información es el objeto para mercadear, para colocar nuestro producto. ¿Ok? Ese objeto de mercadeo y compra es lo que provoca que las personas compren y otras vendan nuestros productos. Y finalmente, con ello se proporciona que tengamos beneficios reales. La información a través de recursos como indicadores y sistemas de información nos permiten sobre todo hacer análisis. Cuando nosotros analizamos a nuestros clientes, cuando nosotros analizamos las ventas nuestras, pues indiscutiblemente estamos generando análisis de datos. Ve lo que pasa también de Segitur con una gráfica como este, que es un dash, que es lo que nos permite saber qué está comprando las personas en una ciudad como esta. Ve, son 4 cuadras. ¿Ok? Los datos nos permiten saber en tiempo real qué está haciendo la gente en nuestro lugar. ¿Ok? ¿Qué están comprando? Entonces, estos son ejemplos de qué hacen las grandes compañías para saber qué están haciendo otros. Este es un ejemplo, es un recurso del cual también dependemos. Esto es a través de sensorización. Esto es un teléfono inteligente en cada una de estas personas en una gran ciudad. Modelo de ciudades inteligentes del mundo. ¿Ok? La información es el objeto del mercadeo. Okay. Ya esto les comentaba. Y es la que genera esos beneficios reales del que estábamos buscando. Las personas quieren sí o sí comprar algo. Y hay personas que se dedican sobre todo a vender datos de otras personas. Y entonces, nosotros ahí es donde tenemos que ingresar. Tenemos que comenzar a generar datos. ¿Para qué generar datos? ¿Por qué? Porque mire lo que pasa. Ve lo que pasa si tenemos presencia en Waze. Con solo tener presencia en Waze, el Waze está generando 985 millones de euros diarios. Solo porque tenemos presencia. Y si ustedes ven en nuestro país, casi todas las personas andan conectadas con Waze en su vehículo. Y ni qué decirle de los turistas. ¿Ok? Eso es lo que buscan las personas. ¿Qué nos hace falta? Nos hace falta esto. Nos hace falta realimentación. La palabra la tengo que colocar así porque así como le gusta a las personas que lo mencionen. Nos falta el feedback. Nos falta que nos mencionen. Nos faltan que nos busquen, nos faltan que nos etiqueten, nos faltan que nos señalen a través de todos esos recursos. ¿Cómo? A través de la revolución de la digitalización. A través de estos recursos es donde vamos a estar nosotros visibles. Esto es una gran ciudad. Nos relacionamos y nos informamos a través del web 3.0, luego fue el 4.0, luego viene el 5.0, las redes sociales, los CRMs. El CRM, hoy CRM casi todas las empresitas tienen. Nosotros los más pequeños no necesariamente. Nosotros podemos construir nuestro propio CRM, que es el CRM es el recurso de administración de mis clientes. ¿Quién es? ¿Dónde vive? ¿Cuál es su teléfono? ¿Cuál es su correo? ¿Qué es lo que le gusta? ¿Sí? ¿Cuándo fue la última vez que lo contactamos? ¿Cuándo fue la última vez que vino? ¿Cuándo fue la última vez que le mandé información? Eso hace estos recursos. ¿Ok? Y ahí es donde nosotros tenemos que estar. Aquí hay ejemplos de algunos otros. Y pues también
necesitamos otros recursos, necesitamos recursos para que la persona, para no perder llamadas, para no perder correos electrónicos, con medios de respuesta de manera inmediata. Ahí es donde tenemos que ir en este momento, mientras llega otros recursos más poderosos, ¿ok? Pero lo que tenemos que ir pensando es en digitalizar la experiencia del turista. El turista sí o sí necesita estar digitalizado. Yo lamentablemente necesito tener internet en el lugar que yo tengo, porque si no tengo internet, estoy fuera. Porque si no tengo internet, no estoy visible. Entonces hay que hacer un esfuerzo adicional para eso. Aunque sea, como decimos en casa, compartido. Pero tenemos que tener presencia. Grandes compañías lo saben. Walmart lo sabe. La BBVA lo sabe, que es el banco más poderoso de España. Amazon lo sabe. Twitter lo sabe. Facebook. Y ya todos los demás ustedes lo saben. ¿Ok? Ahora bien, ve lo que hacemos también, o lo que tenemos que ir haciendo. Tenemos que evitar esto. Hay vocablos nuevos en la industria del turismo. Hay palabras como el dark tourism, que es un vocablo que llegó. Hay un vocablo como este, que aquí es donde han aprendido a utilizar palabras como el fobia turismo. Y el fobia turismo es porque simple y sencillamente ya yo no quiero más turistas en este lugar. Entonces nosotros tenemos que prepararnos para que esto que pasó no nos pase a nosotros. Y para esto necesitamos estos recursos. Necesitamos recursos de sensorización. Hacia ahí es donde vamos. Necesitamos otros recursos como circuitos cerrados. Necesitamos podernos comunicar, saber en tiempo real qué está pasando. Los recursos de las redes sociales es donde tienen que estar. Esto ya suena cansado, pero hay que decírselo. Tiene que tener presencia, pero no basta con tener un Facebook, y no basta con tener un Instagram, y no basta con tener un WhatsApp empresarial, porque yo lo tengo, pero si no lo alimento, de nada me sirve. Si la gente me busca por ahí y ve información de hace 3 meses, fijo, piensa que estoy cerrado. Es decir, aquí hay palabritas que son de uso constante de ustedes. Ahí está el chat, ahí está el tweet, ahí está el follow, ahí está el like, pero son vocablos que así funcionan y así se dan. Sígueme, mándeme, conéctese, gracias por estar con nosotros, pero es que esto genera todos estos datos que están aquí. ¿Ok? Entonces, es fundamental para empezar que yo esté ahí, pero para estar ahí tengo que tener presencia. Y la presencia es diaria. El contenido, como se le llama, tiene que ser diario o semanal o quincenal. Y tiene que distribuirlo. ¿Qué quiero para que suenen las historias? Pero ¿qué quiero que esté en el muro? ¿Y qué es lo que quiero que la gente le gusta? ¿Y qué quiero que la gente lo retuitee? ¿O qué es lo que quiero que la gente comparta? De eso se trata. Aquí tengo que empezar. Porque indiscutiblemente si yo no estoy aquí, yo no tengo presencia. ¿Okay? Esto es lo que hace, este es el más poderoso por lo menos en este momento. 9.1 billones de usuarios en el mundo. Y ahí están los otros. Entonces, pues si ya lo sabe, ya sabe lo que tiene que hacer. Y sobre él está en estos días prácticamente Instagram, y ni qué decirle del WhatsApp y otras plataformas parecidas a WhatsApp, pero yo tengo que tener presencia en ellos. Entonces, si esto es así, ya sabemos por dónde vamos y para dónde vamos y qué necesito hacer, pero que tengo que seleccionar. Pregúntele a la persona que está al lado qué le parece esto para postearlo, qué le parece esto para subirlo, ¿ok? Y no puedo cansar a la gente. Tiene que ser elementos o recursos frescos. Miren lo que pasan en 60 segundos. Este es de otra compañía, de GoGoble, esto es de 2019, 2020 creo, 2019. ¿Ok? Entonces, si ya vemos que esto pasa en 60 segundos, toda esta cantidad de datos están pasando en 60 segundos,
indiscutiblemente nosotros tenemos que sí o sí tener presencia. Y para no quedarnos aquí tanto, descubriendo cada uno de ellos, ahí les va a quedar la presentación, luego lo pueden ver y luego pueden visitar los sitios de búsqueda de estos recursos. Pero aquí, indiscutiblemente, en este ratito, ya pudo haber pasado o triplicado esta cantidad de información. Es decir, solo imagínense que en 60 segundos descargaron más de 13,000 aplicaciones para los iPhone. Ahora imagínense cuántos pudieron descargar para los Android. Entonces, es ahí donde también nosotros tenemos que estar. Bueno, ya les conté esto, ya les conté que hace Facebook, casi 1.000.000 de personas, casi 1.000 millones de personas se conectan al día en Facebook. Es decir, hay que hacer presencia ahí. Y Facebook hace este mapa que está ahí. Eso es un Facebook en tiempo real de personas conectadas en el mundo, haciendo retuiteos. ¿Ok? Ahora bien, esto es lo que pasa y lo que hacen algunas personas en su casa, en el trabajo, en el café, en el trabajo. A ver, indiscutiblemente, la gente se mueve a través de estos recursos. ¿Ok? El 42% de las personas en un día están en el aeropuerto, pero el 90% de las personas en un día están en sus casas. Y el 60% están en un café. Y así sucesivamente. El 25% está en una escuela. El 42% anda comprando. Esto es un ejemplo de lo que hace la gente en tiempo real. Ahora, ¿qué también nos falta? Nos faltan estos recursos. Si yo quiero tener presencia con mi marca, con mi empresa, tengo que estar aquí. Sí, que hay que pagar. Bueno, mientras tanto tenemos otros recursos que no se pagan. Pero indiscutiblemente la gente ya no anda el efectivo. Indiscutiblemente, si mi negocio es de hospedaje, yo tengo que estar pendiente o estar aquí, en un booking o en una OTA. El OTA sí, yo sé que algunos lo tienen muy claro, pero si mi empresa está dedicada a la venta de tiquetes o de boletos o de viajes de turismo o lo que sea, esa es una Online Travel Agency, que son las agencias de viajes en línea. Ya las agencias de viaje de oficina ya no están. Y luego, las comunidades, el Estado tiene que apostar a esto para darle internet a las personas, para tener sensorización, para que las personas tengan señales de su móvil, porque yo esté donde esté, sí o sí, si tengo un smartphone, necesito acceso, necesito señal. ¿Okay? Y luego necesitamos recursos de seguridad y recursos de sensorización para mover tráfico. Esto también nosotros lo necesitamos. Necesitamos monitorear para dar seguridad. Y indiscutiblemente tenemos que estar en las redes sociales. Ya lo hemos mencionado 1,000,000 de veces. Pero estas son las fuentes de nuestros datos. Cuando usted paga con una tarjeta o tiene un cliente que le paga con una tarjeta, a ver, a usted le llega parte del reporte, pero su banco debería darle datos completos de las personas que ustedes le compraron. ¿Okay? Ahí hay datos. Y las fuentes de datos se mueven a través de nubes. Y las nubes van a conectar todos los otros recursos, los ordenadores, los restaurantes, los parqueos, las computadoras, y las bases de datos, los nodos, en fin. La sensorización, que es para donde vamos, captan todas las señales de todos los dispositivos. Vamos para eso. Y las videocámaras contean vehículos y personas. Entonces, si yo estoy en una carretera, a ver, puedo comprar a muy bajo costo una cámara para que me cuente cuánta gente pasa ahí y no para en mi negocio. Es decir, esto no es que no todos los recursos son gratis. Hay recursos que son accesibles, absolutamente accesibles. Amazon tiene un apagador a distancia de las luces de mi casa, por ejemplo. Pero es un aparatito como una cajita de fósforos que se coloca al lado del apagador común y corriente, y lo que hace es levantar y bajar una perillita. Y eso vale $1, una cosa así.
Y hay otros recursos como estos, hoy son muy baratos. Y entonces, este es un ejemplo, evidentemente, pero bueno, cuando yo le digo, es que usted tiene que saber cuál es el flujo del movimiento de las personas, de su comunidad, de su entorno, del entorno de su negocio, es fundamental para poder tomar decisiones. Hacia eso vamos. Usted tiene que saber quiénes pasan por ahí y quiénes se detienen y quiénes no se detienen. Y luego tiene que saber el poder adquisitivo y segmentar si son familias, si le gustan los animales, y, en fin, todo eso tiene que hacerlo y tiene que saberlo. Y luego también tiene que saber cuánto consumen sus clientes. Hay un principio en restaurantes. En restaurantes, de los elementos que utilizábamos antes, hace un tiempo es, bueno, ¿cuál es el costo de su cubierto promedio? Yo tengo que saber cuánto cuesta mi cubierto promedio, cuánto gasta un cliente promedio. Y luego teníamos otros recursos, pero eso ahora se hace digital. Y ese recurso digital es, bueno, teníamos la rotación de silla. ¿Cuántas veces vendo una silla? ¿O cuántas veces vendo una habitación? Esos recursos usted tiene que saberlos. Es decir, sí o sí, si en estos que son destinos turísticos inteligentes lo hacen, nosotros lo que antes hacíamos a pie, ahora tenemos que hacerlo de esta manera, porque aquí es donde está el resultado de esta información. ¿Cuánto fueron los ingresos en enero? ¿Cuánto fueron los egresos en enero? Y por día y así sucesivamente. ¿Cuánto gastaron esas personas? Y eso, todo está en función de eso, de traer clientes que queden satisfechos, de que quieran volver, pero sobre todo que me dé réditos, que me dé utilidades. Pero para saber eso, tengo que tener monitoreado algunos recursos. Hay recursos muy básicos que se hacen a pie y que hacíamos antes. ¿Cuántas sillas tengo? ¿Cuántas veces se sentó en una silla? Y eso me da un ratio, dice la palabra. Bueno, un promedio de cuántas veces vendí una silla. Lo mismo en una habitación. Entonces son recursos que se utilizan para eso. Y además de eso, ¿por qué realiza ese gasto? ¿En qué compró? ¿Qué fue lo que más vendí? Esto yo lo tengo que saber. Aquí hay un ejemplo de ello. Esa es una ciudad, ¿sí? Turística de las más importantes también del mundo. Pero miren, en temporada 2016, las personas pasaron de estar comprando casi 400,000 euros a gastar casi 550,000 euros. ¿Ok? Pero eso lo gastaban primero al inicio en bares y restaurantes y luego comenzaba a caer. ¿Y quiénes vendían menos? Alojamientos y ocio y entretenimiento. Entonces, si aquí es donde está el negocio, eso es lo que yo tengo que saber. Ese es un ejemplo de cómo nosotros tenemos que monitorear y sacar gráficos para poder leer fácil, para poder interpretar fácil. Ahora, yo tengo que saber esto también. ¿Hacia dónde vamos? ¿De dónde vienen mis clientes? ¿De dónde viene el gasto? ¿De dónde vienen esas personas? ¿Qué actividad económica están haciendo? ¿Okay? Eso también lo tengo que conocer. Otro, ¿cuánto gastan los que vienen? Yo tengo que saber cuánto está gastando en promedio un cliente en mi restaurante. ¿Por qué? Porque indiscutiblemente luego yo puedo tomar decisiones de dónde viene, cuánto gasta para yo mejorar mis decisiones. Pero además de saber de los turistas, tengo que saber de los extranjeros, si fuera el caso, tengo que saber de los residentes. Tengo que saber, la palabra turista en realidad, o el turista interno, es un turismo residente. Todos son viajeros. Ya la palabra turista como tal no existe. Todos son viajeros y hay un viajero internacional y hay un viajero nacional y hay un viajero residente. Entonces hay como esas palabritas nuevas, pero yo tengo que saber cuánto gastan los nacionales. Por eso es importante una encuestita para yo preguntarle al cliente. Con solo que ellos me dé cuenta que era de Pacayas, ya yo me di cuenta que era un residente y que era un viajero y que él está gastando eso. Pero bueno, si además de Pacayas vino otro de Acosta y vino otro de, no sé, de Jicaral, qué sé yo, al final de cuentas, estos son detalles que tengo que estar monitoreando, yo tengo que saberlo. ¿Ya? Mi negocio no solo está en función de estar ahí detrás de la barra o detrás de la caja o detrás del computador. Tengo que dedicarme a hacer análisis de datos.
Y luego, a ver, si esto lo hacen los grandes, nosotros también tenemos que hacerlo. Yo tengo que saber la opinión de mis clientes en mi empresa. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en función de lo que ellos opinen, es que vamos a tomar decisiones. Hoy estamos en una charla, le vamos a pasar un cuestionario y en función de lo que opinen, sabemos si yo tengo que volver o mejor no vuelvo. Porque los que toman estas decisiones, así funciona, así es de cruel. Pero yo tengo que saber qué opinan mis clientes de mis platos, de mi servicio, de la ambientación, de la decoración, del lugar, del clima. El clima no tengo mucho que afectar, pero bueno, si es una zona muy fría voy a tener que poner temporizadores o tengo que poner aire acondicionado, pero yo tengo que pensar en eso. Porque si un cliente vino a almorzar y hace demasiado calor y no se siente cómodo, pues muy probablemente se va a quedar donde el vecino que sí tiene ese recurso. Entonces, ven, hay detalles que sí hay que saberlos de los clientes. Y luego hay que saber qué dicen de mí. Yo tengo que estar monitoreando mis redes sociales para saber qué opinan y estarles contestando. No lo puedo invisibilizar. Tengo que darles respuesta. Es fundamental saber qué están diciendo en internet, en redes sociales y en todos los otros recursos. Yo tengo que estar ahí, tengo que tener presencia. ¿Ok? Y luego yo tengo que tener estos paneles totales o algunos recursos en donde yo pueda ver, visualizar globalmente qué soy. Pero si yo no tengo un recurso para visualizar qué soy, pues indiscutiblemente no sé por dónde voy. Yo no sé si mi menú es acertado o no, si hay platillos que nunca vendo, pues yo no sé si por qué no estoy vendiendo N cantidad de habitaciones, pues yo no sé por qué en fin de semana se quedan menos, se quedan más. Es decir, yo tengo que moverme en función de un panel en donde yo pueda tomar decisiones. Eso sí me toca a mí en este momento. Esa es mi responsabilidad. Y tienen cantidad de recursos para apoyarse. Este es un entorno para eso, para que ustedes conversen con nosotros y nos digan, a ver, cómo les podemos apoyar. ¿Ok? Y luego, yo tengo que también saber, y estos son ejemplos de grandes ciudades, de cómo segmentan. Y si ellos lo hacen, nosotros también tenemos que hacerlo. Nosotros tenemos que censar para saber de dónde vienen los turistas, para dónde iban, cuáles eran sus preferencias, por qué nos visitan más de una comunidad o de otra. ¿Okay? Hay otros recursos que ya luego vamos a ir viendo, comprando datos para saber hacia dónde se mueven más las personas. Este es un ejemplo para que ustedes vean en un panel hacia dónde en una temporada habían mayor cantidad de viajeros. Y en el norte de este país es donde estaban la mayor cantidad de viajeros. Irónicamente, esta zona norte es la zona más fría. La zona del medio hacia abajo es la zona más tropical, calientita, rica para estar. Y eso es un detalle importante. Bueno, y luego está el tema de la analítica. Bueno, y analizar los datos, tomar decisiones en función de eso. ¿Cuánto me llegaron en enero? ¿Cuánto me llegaron en febrero? ¿Cuánto me llegaron en marzo? ¿Por qué bajó mi cantidad de personas? ¿Cuánto estaban consumiendo? ¿Por qué bajó el promedio del tenedor de cubierto en venta? ¿Por qué bajó el promedio de habitaciones? Y hay otros vocablos que utilizamos para esas cosas, ¿sí? Y la visión global de los datos. Los datos tienen que almacenarse, tengo que saber, sobre todo, mover todos estos datos, analizarlos. Aquí porque le estoy poniendo una gráfica de lo que hacen grandes. Pero yo tengo que llegar en una herramienta pequeña a saber qué hacen mis clientes. El mensaje es ese. Yo tengo que saber qué están haciendo, qué quieren, qué es lo que les gusta y qué es lo que no les gusta. Y si piensa o no volver conmigo. En la industria, los sistemas de información, especialmente para los destinos inteligentes, pasaron de ser información antes analógica de esta manera a ser totalmente digital, con módulos para ir buscando esa información. Estas informaciones lo pueden ampliar cada uno de estos detalles en este recurso que tienen disponible, que es absolutamente gratis para todos ustedes. Y los resultados del valor. El resultado de la toma de decisiones está especialmente en ofrecer información válida, fiable, representativa y útil. Tenemos que impulsar la gestión de mi negocio, la competitividad
Sobre todo, eso lo hace el Estado, sobre todo para la empresa privada. Yo tengo que tener costos razonables a lo que yo ofrezco y a los recursos que tengo disponibles. Pero sobre todo tengo que satisfacer a mi cliente de manera que tenga un retorno económico y que tenga la capacidad de poder tener planificación e interacción con mis clientes. La decisión clave o las claves están en decisiones basadas en tiempo real, chicos y chicas. Yo no me puedo esperar. O sea, aquí el que espera ya tomó decisiones equivocadas. Las decisiones están basadas en tiempo real y no en intenciones. Aquí no hay nada de intenciones. Tiene que ser información útil, tiene que ser en tiempo real y tiene que estar pensadas en decisiones inmediatas. Y además de eso, ya para prácticamente ir cerrando, aquí les quiero contar de grandes ciudades en el mundo y ahí les dejo el enlace que se dedican a hacer destinos turísticos inteligentes por excelencia. Aquí muy cerca tenemos Bogotá, que es una ciudad inteligente, bien pensada, ni que decir del modelo que es Londres, Nueva York y París, Oslo, Barcelona, Madrid. O sea, son destinos que en la medida de lo posible algunos de nosotros tienen que hacer un esfuerzo para ir a ver qué están haciendo, cómo lo están haciendo. Usted, sin necesidad de que nadie se lo explique, se da cuenta. Sin necesidad de que nadie se lo explique. Y que puede tener ejemplos de lugares muy cercanos en donde usted también puede ir pensando qué voy aportando. ¿Cómo podemos empezar? Visibilizándonos. Primero. Y segundo, ¿qué tenemos que hacer? Conocer a mi cliente. Y para conocer a mi cliente, ese es el principio desde siempre. Tengo que interrogarlo, tengo que sacar información de otros lugares. ¿Ok? Formularios, código de barras, códigos QR, todo eso me da información. ¿Ok? Esto quería contarlo porque este es un modelo de una playa inteligente, de cómo se administra un destino turístico inteligente. ¿Ok? Quienes han visitado algunos centros comerciales en este país tienen sensorización para los parqueos y entonces tienen una luz roja, una luz verde, una luz naranja para ir indicando a las personas. Pero este es un ejemplo de un destino turístico inteligente también de la comunidad valenciana, en donde tiene sensorización para saber cuántas olas y el movimiento de las olas y cuánto pesada vienen esas olas o cuánto grandes. ¿Sí? Tiene sensorización para el parqueo de los vehículos, tiene sensorización para la cantidad de personas en las playas y para saber qué banderas tenemos que colocar de acuerdo con la cantidad de, ¿cómo se llama? La altura de las olas o el peligro que pueda haber o las corrientes que se puedan generar, pero además de eso, la sensorización para saber dónde me puedo parquear, qué sitio voy a comprar, cómo se mueve la ciudad, en fin, estos son ejemplos de cómo se mueve un destino turístico inteligente. Y pues básicamente es contarles que hacia dónde vamos indiscutiblemente hacia un destino turístico inteligente. ¿Qué nos hace falta? Pues nos hace falta conciencia y sobre todo comenzar a gestionar algunos detalles muy particulares que sí podemos ir haciendo desde ya. ¿Y qué son esos detalles? Sobre todo basados en la responsabilidad de investigar un poco más nuestros clientes, de ofrecerle servicios y productos confiables a precios justos, a recursos justos y sobre todo monitorear. Hay que monitorear qué están haciendo, qué quieren. Con recursos, los que tienen suficientes recursos, pues háganlo a través de un CRM, como les contaba. Y los que no tenemos tantos recursos, pues vamos a tener que crearnos nuestro propio CRM a través de plantillitas de Excel, pero que es fundamental para poder ir haciendo eso. Voy a esperar a ver si tenemos alguna consulta, alguna pregunta y luego entrar por una parte de despedida. Perfecto, don Franklin. Muchísimas gracias de verdad por toda esta información que nos ha ido arrojando. Muy interesante, de verdad que es toda una responsabilidad conocer y capturar estos datos que hacen la diferencia. Don Franklin, bueno, un anuncio primero. A todas las personas que nos acompañan hoy, bueno, muchísimas gracias. Vamos a estar enviando a los correos con los que se inscribieron a la charla de hoy la evaluación de la charla para que por favor la completen.
también vamos a mandar el link donde queda grabada la charla de hoy por si quieren repasarla y la información que don Franklin les presentó hoy, el link que les acaba de enseñar. Entonces, para que estén atentos a sus correos. Don Franklin, tenemos 2 comentarios y una consultita. Vamos a ver. Luis Diego Ureña nos dice, excelente la charla, nos da una visión de desarrollo del turismo y esto permite hacernos visibles. Y también doña Ana Ruiz nos dice, gracias, es urgente el desarrollo del turismo inteligente. Y eso, bueno, esos son los 2 comentarios. Ahora acá tenemos una consulta que nos dice, ¿cómo puedo decir presente en un mercado digital en crecimiento y recambio a través del uso de CRM? Yo, antes de la consulta, me quedo mucho con el comentario de doña Ana Arroyo. Sí, a ver, traer este tema aquí no está fácil. Yo quiero contarles que nos llevan mucha ventaja otros competidores. Nosotros somos privilegiados, pero tenemos que ver mucho más allá de lo que están haciendo otros. Y esto es fundamental, es urgente, y es urgente en especial para que haya equidad. Es decir, para que no solamente los grandes sean los que tomen más, sino para que todos nos permeemos y todos tengamos acceso a estos recursos. Esto muy pronto viene llegando, va a ir llegando ya día a día más de esto, más de recursos tecnológicos para nuestro entorno. En relación con la pregunta del CRM, hay varias formas. Indiscutiblemente hay compañías especializadas dedicadas a gestionar nuestras operaciones a través de CRMs y que los ajustan a las necesidades y condiciones nuestras. Ese es el ideal. Es decir, las grandes empresas aquí en este país, medianas y grandes empresas, casi todos tienen un CRM para monitorear a nuestro cliente, a nuestro prospecto, a nuestro cliente real y sobre todo a hacer todo el proceso de la postventa. Es decir, esto se hace justamente para eso, porque para las empresas y para los negocios y para todos nosotros es fundamental el cliente, pero es fundamental tenerlo monitoreado y ya hoy es muy fácil con muchos recursos. Mientras tanto, si no tenemos acceso a comprar un recurso como un CRM, pues vamos a tener que irlo haciendo artesanalmente, ¿ok? Con plantillas de Excel o con algunos de los recursos gratuitos que hay en la web. Evidentemente, usted sabe que cuando utiliza un recurso gratuito, usted le está generando información a alguien más. Y eso funciona de esa manera. Cuando le compra un CRM a Host, por ejemplo, pues indiscutiblemente está creado para usted y usted está pagando por ese servicio. Pero bueno, la gran ventaja es que cuando hablamos de un CRM es porque es un recurso que administra toda mi operación en función de mi cliente. Ahí nos damos cuenta cuándo fue el último correo, cuándo fue la vez que llamó, cuáles son sus quejas, cuáles son sus recomendaciones, en fin, ahí está toda la información de cada uno de ellos. Pero lo más importante es que luego genera bases de datos y paneles de manejo de información para poder ver información fácil y tomar decisiones de manera inmediata, redireccionar mi empresa. Creo que por ahí está la respuesta a lo que me preguntaba, pero si no le fui muy claro, por favor me lo hace ver. Perfecto, don Franklin, muchísimas gracias por su respuesta. Bueno,
toda esta información nos reta de verdad a ir pensando en el desarrollo de plataformas de información. Inclusive podemos utilizar la información que genera las universidades, el gobierno, las empresas, los servicios de turismo, ir recopilando esta información para poder analizarla, ¿verdad? Tener claro como todo el contexto, ¿verdad? De quién es el turista, cómo es nuestro destino, qué ofrece, qué tipo de agendas culturales o de experiencia puede ofrecer, conocer muy bien y para poder tomar decisiones que nos ayuden a desarrollarnos como destinos turísticos sostenibles, innovadores, pero también con una oferta muy, muy personalizada, ¿verdad? Donde este viajero pueda tener una experiencia de calidad y también el destino turístico se pueda desarrollar como un destino de calidad y mejorar la calidad de vida de los habitantes. Don Franklin, muchísimas gracias por respondernos las preguntas. No, más bien, muchísimas gracias a usted, Cintia, y sobre todo muchas gracias a todos los chicos y chicas que se han conectado. Este es un tema apasionante. Aquí lo más importante es que ya teníamos y tenemos un nombre, una marca como destino turístico que nos pusieron un paso atrás para reforzarnos, para repensar de cómo estamos haciendo las cosas y además de que estábamos haciéndolo bien, creo que ahora tenemos un reto adicional y es que tenemos que estar accesibles. Y la accesibilidad es a través de la innovación. No le tengamos miedo a la innovación tecnológica. Es una enorme ventaja, es un enorme ahorro de recursos y que estoy seguro de que si empezamos por algunos detallitos, indiscutiblemente pues vamos a mejorar todos y todas. Hoy eso es un ejemplo de lo que está pasando allá afuera y que yo lo que quiero sugerirles es que, o lo que queremos sugerir es que este es un reto que tenemos y que indiscutiblemente tenemos que comenzar a dar pasos hacia esa línea, hacia esa vía, porque indiscutiblemente estas nuevas generaciones de los millennials para acá ya saben qué quieren, ya saben que les gusta y nos buscan a través de muchos medios. Todos conocen el video de la niñita en el YouTube en donde le dan una revista y comienza a pasar la foto de esta manera pensando que es una tableta. Pero bueno, es que los niños ya de hoy en día todos son absolutamente digitales. Denle un smartphone a un niño a ver qué medio se mueve y verá que es capaz de abrirlo, correrlo y usted dice, ¿cómo lo hizo? Muchísimas gracias. Yo encantado de haber participado esta tarde. Quedo a su disposición. Todos los chicos, chicas tienen mi contacto a través de Cintia, de Warner, de Isabel y el resto del equipo de la UNED. Y en lo que pueda apoyar, pues con mucho gusto, como siempre. Don Franklin, agradecerle, ¿verdad?, por este espacio. Realmente, pues siento que nos saca la zona de confort, nos viene a mostrar un mundo, ¿verdad?, que pues está en nuestras narices, pero muchas veces nos hacemos de la vista gorda, no vemos lo que está pasando y pues todas estas variantes, todos estos cambios, todas estas, ¿verdad?, todas estas dinámicas que vienen apareciendo, pues es importante que los tengamos en cuenta. Y esto siento que a todos, ¿verdad?, nos viene a poner como la puesta en escena de lo que está pasando y qué estoy haciendo yo como emprendimiento, qué estoy haciendo yo como empresa turística. Y pues agradecerle, ¿verdad?, todo el tiempo que compartió con nosotros y con los participantes, realmente muy activa la gente. Y también agradecerle a toda la gente que nos acompañó el día de hoy. Realmente una charla bastante productiva y de verdad que pues todo el equipo de trabajo que está detrás de esto también darles un caluroso, ¿verdad?, agradecimiento por todo el apoyo que nos han brindado. Muchísimas gracias, don Franklin, más bien. No, muchísimas gracias a ustedes. Yo soy el halagado de estar en esta oportunidad. Quiero darles las gracias a todos los que nos han acompañado a esta charla en la tarde de hoy.
invitarlos a que sigan el Facebook del Programa de Desarrollo Gerencial de Extensión Universitaria de la UNED, donde se estarán posteando las próximas charlas virtuales que esperamos que nos acompañen. Agradecer también a los compañeros de Vicom por las facilidades y el acompañamiento que nos han dado, ¿verdad? Para llevarles a todos ustedes esta transmisión. Que tengan una linda tarde. Hasta luego.